Lo dijo en la primera hora. Bien, 6:37 en la mañana, gracias a nuestra audiencia, a quienes se unen a nuestra sintonía a través de nuestras frecuencias en señal abierta, 103.7 FM Estéreo en Quito, a través del internet por www.sonorama.com.es. Transmitimos digitalmente en Facebook, como siempre, Dios les pague por vuestra generosa sintonía. Queridos internautas, en Facebook somos Radio Sonorama, estamos en YouTube, como siempre la habitual visualización a esta hora de la mañana para escuchar el comentario sin rodeos, nuestro canal que se llama Sonorama TV, y ya estoy transmitiendo ahora mismo a través de mis cuentas personales. Buenos días a la gente que me sigue a través del Instagram. Ahí le veo conectado a Alequita López desde Ambato, Emilio Domínguez que está camino al colegio, María Eugenia Molina camino a Sangolquí, Pame Velasco en el norte del país, en la provincia de Carchi. En fin, gracias a nuestra gente que se une al Instagram. Mi cuenta personal es Fabricio-Vela, mi cuenta de Instagram, y estoy en TikTok. Saludos cordiales a los tiktokeros que igualmente se unen a este espacio de noticias. Mi cuenta personal es Fabricio Vela B. Síganme, por favor, para acompañar este comentario. ¿Cómo le va a llamar? Me mira hoy en Facebook, me dice. Muy bien. Bueno, a ver. Entremos en materia, ¿qué les parece? La Corte ha hablado, la Corte se ha pronunciado, y quieren firme la disolución de la Asamblea Nacional. La muerte cruzada se ha activado y ya no hay forma de bajarse ese decreto ejecutivo. Es que mañana pasado algún actor político, algún actor social o algún iluminado se le ocurra ir a donde un juez de San Lorenzo, de Jipijapa, de Montecristi, con todo respeto para esos cantones. No es una crítica a esos cantones, sino esta manía que tienen algunos políticos, ¿no? De buscarse jueces de pequeños cantones del país para meter ahí sus acciones de protección, sus medidas cautelares. Ya, no tienen chance de buscarse ningún juez de Tangamandapio, por si acaso. No hay forma. La disolución de la Asamblea está en firme. Yo defiendo, e insisto, para mí la Corte Constitucional actual es el último resquicio, por no decir el único, resquicio institucional que tiene la República, pero con ese mismo argumento, porque está claro que hay decisiones que pueden gustar y hay otras que no. Defendiendo y entendiendo la naturaleza de esta Corte. Como he dicho en varias ocasiones, yo sí defiendo a esta Corte porque ha demostrado al menos algo de institucionalidad en un país que carece de institucionalidad. Pero así como destaco, porque también hay la libertad para cuestionar o criticar algunas de sus ejecutorias. Yo debo decirles que la decisión de ayer, a mí en lo personal, y comparto con el criterio de varios juristas, de varios actores políticos y de varios opinadores, esa es la libertad. Me parece que lo resuelto ayer por la Corte deja abierto un peligrosísimo precedente. Peligrosísimo. Entremos primero en materia. ¿Qué fue lo que se informó por parte de la Corte Constitucional? Los tres tribunales que conforman la sala de admisión de la Corte Constitucional, integrados por las juezas y jueces de ese organismo, emitieron 6 autos en los que se analizaron las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra del decreto ejecutivo 741 del 17 de mayo del 2023, a través del cual el presidente Guillermo Lasso dispuso la disolución de la Asamblea Nacional en aplicación del artículo 148 de la Constitución. En todos los autos, los tribunales decidieron por unanimidad rechazar las demandas de inconstitucionalidad. Como consecuencia de la decisión de rechazar las demandas de inconstitucionalidad, también se rechazaron los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto impugnado. En los 6 autos se recalca que así como la Corte Constitucional no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional, con fundamento en el artículo 148 de la Constitución, tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial del país. Por eso le decía,
No pueden ir a Pelotillehue, ni a Buenas Peras, ni a Tangamandapio, no pueden, no hay forma de buscarse ningún juez de por ahí. De esta manera, la Corte Constitucional cumple con emitir pronunciamientos oportunos en atención al momento por el que atraviesa el país. Este es el pronunciamiento de la Corte. Digamos, ese es el comunicado, pero hay que leer la parte resolutiva. Néstor Tolino Nostroza explicaba en su cuenta Twitter que la Corte indica que la muerte cruzada por grave crisis política y conmoción interna da paso al control democrático ejercido por los ciudadanos en las urnas y ningún juez ordinario ni de la Corte Constitucional puede ejercer control alguno, pues no es competente. En otras palabras, dice el doctor Tolino Nostroza, la Corte reconoce este tipo de decretos ejecutivos como actos políticos no justiciables, como se conoce en la doctrina. Esta es la parte que me hace ruido. ¿Qué pasa si mañana o pasado? Vamos al otro lado. ¿O qué hubiese pasado si era la Asamblea? ¿O qué pasaría si mañana es otro presidente y otra Asamblea? Que interpreta abiertamente, y yo les dije a ustedes el día lunes, algunos no estuvieron de acuerdo con esta opinión, yo les dije a ustedes el día lunes, que para mí, para criterio de este periodista, no se configuraba ninguna de las 3 causales establecidas en el 148 para disolver la Asamblea Nacional. Lo revisamos con ustedes, cada una de las causales. La primera evidentemente descartada, porque no había rogación de atribuciones que no le competen a la legislatura. No, esa no había. Además que esa necesitaba el dictamen previo de la Corte. La de obstrucción sistemática y reiterada del Plan Nacional de Desarrollo. Yo les decía, la Asamblea, un proyecto le negó al presidente. No todos los que he enviado, uno. Hay que revisar cada uno de esos para justificar si había una obstrucción, más allá de que dice eso en la parte argumentativa. Y el de grave crisis política y conmoción interna. Yo sostuve, sostengo y sostendré que el llevar adelante un juicio político, que a mí en lo personal, y yo también lo dije en este espacio, ese juicio político desde su nacimiento estuvo mal hecho, mal planteado, lo dijimos aquí. Con errores infantiles en algunos pasajes, a ratos con la presentación de argumentos muy pobres sobre la acusación. Lo dijimos en este espacio. Pero el juicio político como figura, como institución es válida. Es una alternativa democrática, es una atribución de la función legislativa. De la Asamblea que acaba de ser disuelta como de la anterior y como la del futuro. El juicio político además es una institución universal de todo régimen que se precie democrático y donde coexisten las funciones ejecutiva y legislativa. Es un mecanismo de fiscalización que por supuesto tiene errores y fallas siempre. Que hay que mejorar la regulación del juicio político, pero por supuesto, pero claro. Pero este juicio político contra el presidente Lasso tuvo el aval de esta misma Corte Constitucional, que es gracioso, ¿no? Los que le aplauden hoy a la Corte Constitucional, hace un mes le mandaron a volar, le dijeron de todo, le dijeron corte correísta, le dijeron. Corte correísta se atrevieron a decir algunos, porque la Corte Constitucional se atrevió a calificar una de las 3 causales por las cuales se había presentado el pedido de juicio político contra el presidente. Una. Entonces, los defensores del gobierno dijeron que esa corte había sido tomada por los socialcristianos y por el correísmo y que no sé qué, mientras los correístas y los socialcristianos festejaban y defendían esa corte. Ahora se viró la tortilla, pues. Eso es lo patético de este país que no sabe vivir en institucionalidad. Los aplaudidores de hace un mes hoy la cuestionan y dicen una corte entregada al gobierno. Y los insultadores de hace un mes hoy dicen que regresó la corte de lujo. Así nomás es este país. Así nomás. El juicio político fue avalado por esta corte, como dice la Constitución. Para mí eso no configura una grave crisis política. No configura. Y yo lo dije el jueves, lo dije el lunes, y lo dije también ayer, y lo digo nuevamente hoy. Conmoción interna. ¿Qué se entiende por conmoción interna? El único espacio que yo encuentro para justificar
la conmoción interna es el clima de inseguridad pavoroso que vivimos los ecuatorianos, que hace rato estamos enfrentando, y sobre el cual está claro, hay autoridades a las que les importa poco o nada. Lo de Manta ayer, por ejemplo, una cosa de terror. Y durante prácticamente todo el día, silencio por parte del ministro del Interior y del Ministerio del Interior. Silencio. Eso podría entenderse como conmoción interna. Podría. Termina siendo subjetivo. Y yo les dije a ustedes, para mí, esas dos causales que son concurrentes, son combinadas, no separadas, concurrentes. Grave crisis política y conmoción interna, para mí, terminaban siendo subjetivas. Y claro, algunas personas, en su legítimo derecho, me decían, estás equivocado, porque ya con el tema de Yunda, en su momento, la Corte Constitucional reguló eso. Al final, terminó siendo subjetivo. Porque la misma Constitución dice, cuando el presidente a su juicio, y el presidente considera a juicio del presidente, que hoy hay una grave crisis política y un estado de conmoción interna. Mi gran pregunta ayer era, ¿quién valora eso? Porque a mí tampoco, si ustedes se mandaron las 11 páginas del decreto ejecutivo 741, ustedes van a encontrar que hay una contradicción entre la parte argumentativa y la parte resolutiva. Porque en la parte argumentativa, el Ejecutivo abunda en la crítica a la Asamblea señalando el bloqueo persistente de la legislatura, de los proyectos que les han negado, que no les han tramitado, de los 17 juicios políticos, de los pedidos de información, una suerte de hostigamiento del Legislativo al Ejecutivo. Eso consta en toda la parte argumentativa. Pero a la parte resolutiva, en lugar de optar por aplicar el 148 diciendo que hay una obstrucción sistemática y reiterada, lo que hacen es hablar de grave crisis política. Entonces yo encuentro ahí una contradicción entre la parte argumentativa y la parte resolutiva. Yo me imaginaba que eso iba a analizar la Corte Constitucional. ¿Qué ha dicho la Corte? Y vamos a revisar algunos de los acápites más importantes del pronunciamiento de la Corte. Y públicamente agradezco los aportes que en sus respectivos espacios digitales han publicado juristas como Néstor Tori Nostroza, como Pedro Cornejo, como Pamela Aguirre, como Jimena Ron Herráez, como Stalin Raza, que nos permiten tener una mejor visión y un mejor conocimiento de lo que se ha resuelto. Póngame por favor el primer gráfico. Ok. Este de aquí termina siendo para mí el corazón de la resolución de la Corte Constitucional. El número 13. Este Tribunal de Admisión observa que la disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna permite al soberano que arbitre sobre las discrepancias entre los principales órganos del sistema democrático, ejecutivo y legislativo, mediante la elección anticipada de sus mandantes que los representarán para el resto de los respectivos períodos. Toda vez que esta institución da paso de forma inmediata al control ciudadano de sus representantes, ni el constituyente ni el legislador han establecido un mecanismo de impugnación judicial de esta causal específica, ya sea por parte de la Corte Constitucional o de otros jueces y juezas del país. Por el contrario, privilegiaron por encima del control judicial el control democrático que deberá ser ejercido por la ciudadanía a través de su voto en las urnas. Gracias, don Robert. Quiten un ratito. ¿Qué nos está diciendo la Corte? La Corte de alguna manera dice, en este caso, aplicando esta causal, entendiendo que el presidente decide disolver la Asamblea Nacional y la consecuencia de eso no es que Lasso se declara dictador, porque esa parte también me hace ruido. Ya no es que Lasso se ha declarado dictador. Es un mecanismo consagrado en la Constitución. El presidente Lasso tiene límites. Tiene límites que están escritos en la propia norma constitucional. Pero la Corte dice, esta decisión termina activando el papel del pueblo ecuatoriano para que el mandante se pronuncie en pocos meses más
por la renovación de sus legisladores y también del presidente y vicepresidente de la República, y que eso no es judiciable. Yo reitero, ¿por qué me hace ruido? Porque mañana o pasado puede venir cualquier otro presidente y en el momento que considera disolver la asamblea porque no le gusta, porque no tiene mayoría, porque considera que esa asamblea le está bloqueando sistemáticamente. Y eso no hay cómo probarlo, porque termina cayendo en el terreno de la subjetividad, de la cual he hablado con ustedes a lo largo de esta semana. Y terminó siendo así. Porque así como a mí me parece que no había ni crisis política ni conmoción interna que justifiquen la disolución de la asamblea, hay otros que en su legítimo derecho creen que sí había crisis política. Hay gente que cree que el juicio político, para el cual yo me convencí el día martes de que no había votos para la destitución, era un espacio de crisis política. Alguien también podría pensar que es crisis política el argumento real develado anoche por el presidente, anteanoche por el presidente, a CNN, de un plan macabro que se quedó solo en la palabra del presidente, porque me encantaría conocer las evidencias de que hay un plan macabro para primero ir por el presidente y después por la fiscal, por el contralor, por el procurador, como dijo el presidente. ¿Dónde están las evidencias? Porque no es la primera vez que el señor presidente de la República lanza acusaciones sin presentar una prueba. ¿Cuántas veces en los últimos meses el presidente ha mencionado que hay asambleístas vinculados al narcotráfico? ¿Cuáles? Hasta el sol de hoy no los han presentado. ¿Cuántas veces no dijeron que había candidatos que participaron en las seccionales de febrero, financiados y vinculados con el narcotráfico? ¿Cuáles? Presentaron un pedido de investigación en la Fiscalía. ¿Qué pasó con ese pedido? En febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses. Nada. El mismo presidente que en su momento dijo en diciembre, cuando le preguntaron por qué se fue Hernán Luque, y señaló el señor presidente de la República, la gente se va porque quiere. Y un mes después, en otra entrevista, el presidente Lasso dijo, yo pedí que lo saquen por torpe. Y mi colega Milton Pérez decía, bueno, pero torpeza no es sinónimo de corrupción. Y ahí empezó a hablar de que supuestamente había corrupción. El mismo presidente que dijo que iba a ir a la asamblea cuando hubo la investigación de Pandora Papers y luego ninguno a la asamblea. Y sobre lo cual hemos hablado con ustedes un montón de veces sobre el valor de la palabra presidencial, que debe ser preservada, del presidente Lasso o de cualquiera que ostente el cargo de presidente de la República. Entonces hoy nos quedamos solo con esa palabra. ¿Y dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Es como lo de ayer. Perdónenme, pero ayer la Fiscalía se manda un comunicado diciendo que se ha enterado que supuestamente quieren eliminar unos archivos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vinculados al proceso de selección de fiscal general del Estado que llevó adelante el Consejo Transitorio y que provocó la designación de la doctora Diana Salazar Méndez como fiscal. ¿Dónde está la evidencia? Y encima se mandaron un comunicado. ¿Pero dónde está la evidencia? ¿Dónde está la prueba de que efectivamente quisieron borrar los archivos? Porque si la tienen, actúen. Más allá de un comunicado, actúen. Porque el comunicado termina colocando un freno en el imaginario de la opinión pública. Actúen. Entonces nos quedamos solamente con la palabra del presidente. Regresando a lo que estábamos hablando. Entonces, para mí este argumento, que es el argumento central de la resolución de la Corte Constitucional, me invita a pensar que en el futuro, porque ese es el precedente, cualquier presidente en el momento que considere, la Asamblea no le gusta, coge, la destituye y se va. Entonces también la Asamblea podría hacer exactamente lo mismo. Para mí, a riesgo de que cada uno de ustedes tenga una opinión distinta. Póngame el siguiente gráfico de la resolución de la Corte. Cabe enfatizar que la disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna es un mecanismo constitucional
que tiene por objetivo conceder a la ciudadanía en su calidad de mandante la potestad de arbitrar los conflictos suscitados entre las funciones ejecutiva y legislativa a través del ejercicio democrático de elección de los nuevos representantes que deberían concluir el periodo de mandato restante. Por lo tanto, ni el constituyente ni el legislador han contemplado mecanismos de impugnación judicial de esta causal específica. Póngame el siguiente. Ahí tenemos otro más. La disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna faculta al pueblo como soberano para que de cierta forma arbitre sobre las discrepancias entre los poderes ejecutivo y legislativo, como los principales órganos del sistema democrático, eligiendo anticipadamente a sus representantes por el resto del periodo de mandato. Dado que este mecanismo se fundamenta en el principio de frenos y contrapesos y da paso de forma inmediata al control ciudadano de sus representantes, ni el constituyente ni el legislador establecieron un control judicial de la procedencia o la motivación de esta causal específica por parte de la Corte y demás autoridades judiciales del país. Al contrario, el diseño constitucional privilegió el control democrático que deberá ser ejercido por la ciudadanía. Y el último. Digamos que en cada una de las resoluciones tenemos criterios similares. La disolución de la Asamblea por grave crisis política y conmoción interna permite al pueblo soberano que arbitre de cierta manera sobre las discrepancias entre los principales órganos del sistema democrático, ejecutivo y legislativo, mediante la elección de sus representantes por el resto del periodo de mandato. Dado que esta institución da paso de forma inmediata al control ciudadano de sus representantes, ni el constituyente ni el legislador establecieron un mecanismo de impugnación judicial de esta causal específica. Gracias, don Roberto Carlos. En todos los autos, para inadmitir las 6 demandas, constan criterios y argumentos similares. El control ciudadano por encima del control constitucional. ¿Qué me dice el buen amigo doctor Héctor Muñoz? La manera de evitar abusos futuros con este precedente de la Corte Constitucional es que la nueva Asamblea trate una enmienda constitucional para limitar la aplicación del 148, cuando esté de por medio un proceso de fiscalización del presidente. Así es en España, por ejemplo. Gran aporte de Héctor, que lo tenía en la mente. Porque vean, después de todo esto que hemos vivido, creo que ustedes, muchos de ustedes, quien les habla, tenemos en la cabeza un montón de ideas sobre las cuales se debería impulsar reformas. La ley orgánica de la función legislativa, que demostró ser un desastre y que fue reformada en 2020. Esa ley fue reformada con pasajes que se requerían para, por ejemplo, evitar que la Comisión de Fiscalización siga siendo la Comisión de Archivo, para evitar que los juicios políticos mueran en la Comisión de Fiscalización y se queden al vaivén de al menos 5 legisladores que, dependiendo de la coyuntura política, no querían que un proceso de fiscalización vaya al Pleno de la Asamblea, que es la máxima expresión de las decisiones del Parlamento ecuatoriano. Pero para el caso del presidente de la República, está claro que hubo vacíos que se prestaron a la subjetividad y a la interpretación. Ahí tienen un capítulo para reformar. Por ejemplo, en el tema constitucional está claro. Y por supuesto, creo que nadie se había dado cuenta. Y nos damos cuenta hoy cuando se aplica por primera vez el artículo 148 para disolver la Asamblea Nacional, que hay que revisarlo y tal vez hay que modificarlo o establecer ciertos candados o ciertas salvedades. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en medio de un juicio político un presidente pueda disolver la Asamblea? Yo les dije a ustedes hace rato que en medio del juicio político, faltando un microsegundo para que termine la votación, el presidente podía disolver la Asamblea. Les dije, porque no había ningún tipo de impedimento. El presidente Lasso, en medio del juicio político, disolvió la Asamblea. La consecuencia es que ya no hay juicio político. La disolución de la Asamblea interrumpió el juicio político contra el presidente. Entonces yo creo que esto que dice Héctor Muñoz es absolutamente pertinente.
Habrá que ver si es una enmienda o una reforma. Yo creo que es una enmienda que puede hacerla tranquilamente la próxima legislatura. Una enmienda constitucional que además tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional de calificación para establecer este tipo de candados o de regulaciones a la aplicación del 148. Absolutamente de acuerdo y gracias por el aporte, Héctor. Javier Salgado me dice, con esta resolución de la Corte, si para la muerte cruzada, segunda y tercera causales basta con la libérrima voluntad del presidente, que es lo que estoy diciendo, entonces sería mejor eliminar de la Constitución la figura del juicio político del presidente de la República. Totalmente. Entonces, ¿para qué ¿para qué existe la figura del juicio político? Si mañana o pasado, hoy es Lazo, mañana puede ser Juan Pibuave, y después puede ser Pepita Cerezo, y después puede ser presidente Perico de los Palotes, quien sea, que enjuician políticamente y se le antoja disolver la Asamblea. Entonces mejor eliminemos la figura del juicio político y hagamos invulnerable al presidente de turno. Ese es el presidente que para mí queda aquí. Porque para mí no basta el argumento de que, sí, el mandante al final, el soberano es el pueblo. Y el pueblo se pronuncia ¿cómo? En las urnas. Las elecciones son el principal ejercicio democrático que garantiza la representación del pueblo ecuatoriano, sin duda. Ese es el concepto, ¿no? El concepto. En la práctica, aquí se está dejando abierta la posibilidad y dejando sentado el precedente de que mañana o pasado cualquier mandatario, que se le antoje, pueda disolver la Asamblea Nacional. Claro, aquí Jeff Sanguña me dice, le envío un abrazo. Un presidente nunca podría ser juzgado políticamente, porque llevan adelante un juicio político y el presidente simplemente disuelve la Asamblea Nacional. Mi colega Iván Morales, en cambio, dice que el dictamen de la Corte le parece adecuado. Así evita cualquier viveza criolla de estos jueces de alquiler y tranquiliza al país. Yo, por ejemplo, me quedo con esto último que dice Iván. Ayer yo conversaba con una distinguida jurista, temprano, y yo le decía, tengo la impresión y me huele que no van a admitir el trámite. Le dije, del chat, le dije. Entonces la doctora, la jurista me decía, no creo, no debería ser, deberían admitir. ¿Y cuál era mi argumento? La tranquilidad política del país que dice Iván Morales. Que ese es el otro argumento. Porque claro, uno puede pensar desde la opinión, ¿qué hubiese sido mejor para la tranquilidad social y política del país? ¿Ratificar la muerte cruzada? ¿O dejar abierta la posibilidad de que, echando abajo por inconstitucional el decreto ejecutivo 741, regrese a la Asamblea? Prosiga con el juicio político y ahora sí reúna los 92 votos y destituya al presidente. Yo sí creo que al final, con el respeto profundo que le guardo a la Corte y a sus integrantes, y yo no voy a cambiar mi forma de pensar sobre la Corte. Yo estoy generando una crítica sobre esta resolución, que es legítimo, porque no todas las resoluciones pueden gustar. No todas. A mí esta resolución, yo tengo reparos a esta resolución, pero no por eso voy a cambiar mi criterio sobre lo que pienso de esta Corte. Insisto, para mí la Corte Constitucional es el último resquicio institucional que tiene este país. Pero no estoy de acuerdo con la resolución de ayer, con los argumentos de la resolución de ayer, que yo sí creo que se priorizó lo político por encima de lo jurídico. Es mi criterio. A riesgo de estar equivocado. Es mi criterio. El doctor André Benavides le envió un abrazo. Mi doctor, la Corte Constitucional deja boteando la pelota y dice que el control no está en la Constitución o la ley. Así que con una reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales bastaría. Gracias por ese aporte, doctor. Buenos aportes de mis oyentes. Mi amigo Santiago Carrera desde Cotopaxi. ¿Será que dependiendo del sector político que gane las elecciones podríamos ir a una nueva Asamblea Nacional Constituyente? Ya estaba leyendo a algunos que hablan del cuco de la Constituyente. ¿Quién sabe, no? Aquí se vienen 90 días, pero intensos. 3 meses intensos. Mi buen amigo Nahuel Mendoza, una reforma a la ley orgánica de la función legislativa que diga que mientras dure el juicio político el presidente no puede disolver la Asamblea Nacional, listo. Yo no creo que eso se resuelve con norma legal. Yo creo que eso se resuelve con enmienda constitucional, como dice Héctor Muñoz.
dentro de los aportes de la audiencia que he recibido. ¿Qué dice el amigo Eduardo? Desde Loja, denme un abrazo a uno de nuestros asiduos oyentes, Eduardo Espinosa Fernández. Dice, aunque mis opiniones me incomoden, a mí no me incomodan nunca sus opiniones, Eduardo, ¿qué le pasa? Está de más ese criterio. Dice, no puedo callarme, tengo al menos ese derecho. Claro que lo tiene, ¿qué le pasa? La Corte Constitucional al parecer firmó su despedida, están cansados. La nueva asamblea y o constituyente con una mayoría que se ve venir, mandará de vacaciones indefinidas a la Corte y calladitos irán para su casa. Gracias por ese aporte, Eduardo. No diga jamás que me incomodan sus opiniones. Puedo discrepar, pero a mí no me incomoda. ¿Qué dice don Andrés? Entramos un periodo electoral continuo que no terminará hasta las presidenciales del 2025. De eso vamos a hablar el lunes. Porque tendremos un fin de semana en el que seguramente se presentarán N cantidad de precandidatos, que ya hay un montón, y ya entramos en periodo electoral. ¿Qué dice mi doctor Guamán? Este país nunca deja de sorprender gracias a la repercusión del Trujillato. Muy crítico. Y también Peinadito Benavides, que me había escrito por acá. Me dice, de los 43 considerandos del decreto 741, 11 se refieren textualmente a la crisis político-conmoción interna. Uno de ellos cita un acta de la Asamblea Constituyente de Montecristi y 2 sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo, cita declaraciones de las asambleístas Yesenia Guamaní y Mireya Pazmiño, con quien vamos a conversar ya mismo. Contertulio dice, y con esto cierro, ¿y qué pasa con los pesos pesados? El presidente dijo con CNN que en su gobierno no hay corrupción la misma semana que uno de sus exministros fue detenido, Javier Vera Grunauer. Le cambiaron las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Lo que comenté de la Fiscalía, a mí ese comunicado, de verdad, me quedé loco. O sea, sacan comunicados porque les han contado. Por Dios. O sea, no puedo entender a quién se le ocurrió sacar ese comunicado porque le hace daño a la institución y a la propia fiscal. Pavoroso. Bueno, ahí cierro el comentario, me he extendido, ya la tengo a Mireya Pazmiño. Respiremos un poquito, ¿qué les parece? Quiero ver cuántos están conectados, qué barbaridad. Muy bien, buena visualización en cada una de nuestras plataformas. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.